Hola chicos, buenas tardes. Me presento, yo soy Estefanía Sánchez. Yo les voy a impartir estas tres clases de derechos de contratos. La clase va a ser, voy a intentar que sea un poquito más dinámica, ya que muchas veces este tema de los contratos suele ser un poquito como enredoso para algunos, pero intentaré que conforme vayamos pasando las clases, ponerles algunas como un reforzamiento con algunos videos, algunas actividades para que podamos como que acentuar muy bien como ese tema de los contratos. Bueno, yo creo que ya nos conocemos algunos, pero igual bueno, está de más presentarme, como les comenté. Yo soy Estefanía Sánchez, les estaré dando la clase de derechos de contratos durante estas 3 semanas. Al final de la clase les voy a pasar mi número para quienes no lo tengan por cualquier situación que surja o duda y con mucho gusto les atendería por WhatsApp. Ahora vamos a comenzar con la primera unidad de nuestro temario. Esta es, ¿no? Acá está, la introducción al derecho de contratos. El derecho de contratos o el derecho contractual, como usualmente le solemos llamar, pues es prácticamente todo lo que tiene que ver con el tema de derechos y obligaciones entre personas. Puede haber diferentes tipos de contratos, existen los contratos civiles, los contratos mercantiles, los contratos laborales. En esta clase nos vamos a enfocar un poquito más en el tema de los contratos civiles. Igual, si es de su interés que veamos algunos otros tipos de contratos de otros ramos, pues igual lo podríamos atacar un poquito al final de la última unidad. Pero por el momento nos vamos a enfocar más en esta unidad que es un poquito más del derecho privado, que emana de las obligaciones civiles entre particulares. Bueno, pues para comenzar, primero necesitamos saber, pues, qué es un contrato, ¿no? Primero como su definición y concepto. Tenemos como una definición que el contrato es el acuerdo de dos o más voluntades destinado a crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Esto conforme a nuestro Código Civil Federal y también conforme a nuestro Código Civil del Estado de Jalisco. Pues bueno, como ustedes pueden observar que esto es un acuerdo entre dos personas, forzosamente debe de existir dos partes. Pueden existir más de dos, pero como primer elemento tenemos que primero pues es un acuerdo. Esto es un tema de voluntad de dos o más personas. Es decir, no una nada más. No puede haber un acuerdo entre una persona, pues que eso no es un acuerdo. Entonces es de dos o más personas, pueden ser tres, cuatro, dependiendo el tipo de contrato, también dependiendo ya sea el tema accesorio o la finalidad que le vayamos a dar. Y aquí pues súper importante que es el tema de la voluntad. Más adelante les voy a explicar un poquito de cuando hay vicios, de lo que es un vicio, cuando un contrato carece de legitimidad, etcétera, pero sobre todo es que debe de constar de la voluntad de todas las partes que se involucran y obviamente pues esto tiene efectos jurídicos que ya puede ser crear, transferir, modificar o extinguir un derecho o una obligación sobre todo. Bueno, aquí prácticamente tenemos que los contratos pues son el principal instrumento del derecho privado, ya que estos pues nos ayudan a ordenar un poquito las relaciones patrimoniales y así como regular las expectativas jurídicas entre las personas. Doctrinalmente, todo contrato es un convenio, pero no todo convenio es un contrato. No sé si algunos como que puedan distinguir lo que es un convenio y un contrato. Usualmente hay personas que suelen confundir este concepto. Y dices, bueno, pues es que un convenio y un contrato, pues igual son dos personas de manera privada o que suelen tener algún objetivo o un fin, ¿no? Pero pues sí hay una diferencia entre un convenio y un contrato y es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que esto pues también nos va a ayudar a que posteriormente pues podamos entender la naturaleza de los contratos que vayamos a ver durante las clases. Entonces, tomando este punto de partida,
Pues vamos a ver la diferencia entre un contrato y un convenio, ¿no? El convenio está regulado principalmente en el artículo 1792 del Código Civil Federal y pues prácticamente lo define como que es todo acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica o extingue derechos o obligaciones. Mientras tanto, el contrato, regulado por el 1793 del Código Civil Federal, nos menciona que el contrato es un tipo específico de convenio que siempre implica crear o transferir obligaciones y derechos de naturaleza patrimonial. Entonces, un convenio, lo que podemos entender es que sí es un acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica, extingue derechos y obligaciones, pero no especificamos cuáles. Un convenio lo podemos celebrar en cualquier rama del derecho y por cualquier forma o por cualquier medio. Obviamente también tiene sus especificaciones y sus formalidades, pero un convenio es algo general y lo particular es el contrato. En otras clases nos decíamos ya tocado el tema de lo particular y lo general, de la importancia que hay de, bueno, esto de dónde viene, ¿no? Pues el contrato es una, es una parte del convenio, es un tipo específico de convenio. ¿Por qué? Porque al final sí es cierto que pues hay voluntad, hay un acuerdo entre las partes, entre dos o más personas y pues están todas estas consecuencias jurídicas, pero pues el contrato lo específico que lo hace es que aplica sobre derechos de naturaleza patrimonial. Entonces aquí lo podemos derivar al derecho privado, que no solamente es el hecho de pues una propiedad, pero que sí muchas veces impacta en un tema económico o impacta en un tema de bienes. Ahora vamos a checar un poquito estos dos ejemplos que les puse aquí en el centro, que es si dos personas acuerdan terminar una obligación ya existente, eso es un convenio, pero no necesariamente es un contrato, porque no crea nuevas obligaciones. Es decir, un convenio lo podemos intentar poner en otras palabras como un acuerdo, ¿no? Entonces, convenio, acuerdo de que, ok, un convenio no te va a crear nuevas obligaciones, sin embargo, el contrato sí. Entonces, un ejemplo es un contrato de compraventa, ¿no? Si se firma una compraventa, eso sí es un contrato ya que crea obligaciones recíprocas, es decir, entregar el bien y pagar el precio. Hay una obligación, en este caso, unilateral, que, ojo, no en todos los contratos existe una obligación, un tema unilateral. Muchas veces es nada más, bilateral o unilateral, dependiendo del tipo de contratos, que más adelante lo vamos a ver. Pero creo que sí es muy importante que pues ya puntualicemos en que el convenio es un tipo de acuerdo, mientras que un contrato sí nos da el nacimiento de un derecho y una obligación más patrimonial, ¿vale? Igual si conforme el paso de la clase van teniendo dudas o surge algún cuestionamiento, no duden en enviar un mensaje aquí al chat o en levantar la manita o interrumpirme y con mucho gusto vamos a atender las dudas que les surjan. Ok, ahora, elementos esenciales de un contrato. ¿Cuáles son estos elementos esenciales? Bueno, tenemos primero como el primer elemento que es el consentimiento. Con consentimiento, ¿qué queremos decir? Es decir, libre de vicios, de lo que les comentaba hace ratito. Y bueno, ¿qué es libre de vicios? Los vicios son el error, el dolo, la violencia o lesiones. Es decir, todo lo que vulnere la voluntad dentro del contrato. La voluntad es un tema fundamental y principal al momento de hablar de contratos, porque sin voluntad no podría existir un contrato, pues prácticamente de legalidad. ¿Por qué? Porque este es un elemento importante. Entonces aquí tenemos pues el consentimiento, es decir, la voluntad, y que por lo tanto debe estar libre de todo vicio, que es algún error, el dolo, la violencia o lesiones. Un ejemplo, el dolo. El dolo de que que estoy haciendo un contrato y lo estoy haciendo con toda la intención de yo ocasionar un beneficio mayor a mi persona y a la vez ocasionarle una mayor carga en derechos o obligaciones a la otra persona.
El error es simplemente desde el hecho de no fundamentar bien nuestro contrato, desde poner una cláusula que no está bien escrita, o no está bien fundamentada, etcétera. Violencia, pues la coerción, que exista algún tipo de amenaza, algún tipo de chantaje dentro de la firma del contrato. Es decir, por ejemplo, yo, no sé, yo secuestré a tu mascota y esa mascota yo no te la voy a entregar hasta que tú me firmes un contrato de compraventa de tu vehículo. Y tú vas a decir y tú me lo vas a vender por tanto dinero y yo te entrego a tu perro. Eso pues es violencia. Y pues las lesiones. Obviamente pues el tema ya como un poquito más físico, igual que pues es violencia, pero en un tema ya no tanto psicológico, emocional, es un tema más físico. Y este elemento nos lo regula el artículo 1812 al 1826 del Código Civil Federal. Como segundo elemento tenemos el objeto. Este puede ser posible, lícito y determinado o determinable. Y nos lo rige tanto el Código Civil Federal como el Código Civil del Estado de Jalisco. Objeto. Bueno, pues, ¿cuál es la cosa que vamos a tratar? Que vamos a, a poner en juego en la mesa para llegar a este contrato, ¿no? No siempre los contratos tienen que ver con temas físicos, pero pues en materia civil, pues sí, casi todo es un tema físico, es un tema patrimonial. Entonces, nada más como para dejarlo como un punto de que no significa que el objeto sea algo meramente físico, también puede ser la prestación de un servicio profesional, un tema laboral, etcétera, pero pues es importante resaltar que en este tipo de contratos que son de naturaleza civil, pues es un tema patrimonial, una cuestión de objeto. Entonces, con objeto, ok, ¿qué podemos mencionar del objeto, no? ¿Cuáles son las características de este objeto? Pues bueno, primero que sea posible. Es decir, no podemos hacer un contrato sobre algo que no existe o que no se puede realizar. Por ejemplo, yo voy a hacer un contrato de compraventa de una casa, pero esa casa es una casa que levita y está hecha con nubes. Entonces, ¿es posible? No es posible. Digo, qué padre, me encantaría que hubiera una casa de ese estilo, pero pues no es posible. Entonces, no puede haber un contrato en donde el objeto no pueda existir o no sea posible de lograr o realizar. Como otra característica de objeto, tenemos que el objeto tiene que ser lícito. Obviamente, su nombre lo dice, que vaya conforme a derecho y conforme a ley. Es decir, no podemos hacer un contrato de prestación de servicios con una persona que vende drogas o con un sicario, no. O sea, eso no. Ya en temas, por ejemplo, un poquito más reales, no tan utópicos, eh, igual vamos a seguir usando el tema de la compraventa. Una compraventa de un inmueble que se encuentra embargado. Tú no puedes vender algo que no es tuyo, por lo tanto no está regulado. Entonces, pues no es legal, no es lícito. Y sobre todo cuando son temas de extinción de dominio. Entonces, pues eso no es posible, porque la ley no lo permite, porque estarías cometiendo ya inclusive hasta un delito. Y como tercer elemento, tenemos que sea determinado o determinable, es decir, como en temas de cuantía, por ejemplo, de yo no te puedo decir que te puedo vender X número, porque el X número no existe. ¿Sabes? O sea, de que una cantidad determinada. ¿Cuál es la cantidad determinada? O sea, pongámosle un tema físico, un tema sustantivo al asunto. Por ejemplo, es una casa, un carro, te voy a vender 5 manzanas, es decir, que exista un límite, que exista una especificación de lo que se va a vender. A eso nos referimos con el tema de determinado o determinable. Ahora, como tercer elemento, tenemos la forma. La forma, sus características es que sea un cumplimiento de formalidades legales cuando la ley lo exige. Más adelante vamos a ver los tipos de contratos y sus otras características, pero hay contratos que se le llaman innominados, es decir, que no existe
una previsión en ley como tal, por lo tanto no existe un formato en específico. Y con formato no me refiero al tipo de letra, a los espacios, el margen, no. Nos referimos con forma al tema de todo lo que se necesita que esté indispensablemente para que se pueda realizar este contrato. Por ejemplo, el nombre de las personas contratantes, el objeto, esto nos refiero. Por ejemplo, hay situaciones en donde no solamente te piden lo esencial, que son estos elementos, estos 4 elementos, sino que te piden también otro tipo de datos, por ejemplo, que vaya alguna copia de una identificación, las escrituras de un bien inmueble, la factura de un vehículo. Inclusive, ya yéndonos a otros temas, pues un RFC, son cosas que se van pidiendo y que vienen conforme a ley para poder realizar ese contrato. No van a encontrar en una ley específica todos los elementos, pero sí sus bases y, por ejemplo, sus formas de aplicación, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, pues la forma lo fundamenta el artículo 1832 del Código Civil Federal. Y como último elemento tenemos el tema de la capacidad, es decir, que tenga aptitud jurídica para contratar. La capacidad sí nos referimos a las personas contrayentes. Por ejemplo, un menor de edad pues no tiene la capacidad de firmar un contrato. ¿Por qué? Porque conforme a ley no es capaz, no tiene la legitimación para poder realizar este tipo de actos. Una persona que ya falleció, se utiliza mucho también este tema de dolo, de que hay una persona firma por una persona que realmente ya falleció. No, pero es que ella me firmó de que sí, pero es que no era ella, esa persona ya falleció. Entonces, pues eso también, pues se dice como un muerto va a tener capacidad de firmar. No sé, jurídicamente es imposible. ¿Qué más? Una persona que eh, tenga temas de facultades mentales, también. Personas ya hasta también de la tercera edad. Por ejemplo, esto no tiene que ver con contratos, pero un testamento, por ejemplo. Un testamento de una persona de la tercera edad, dependiendo hasta qué punto pues se todavía tiene la capacidad de testar. Pues lo mismo pasa aquí con este tipo de situaciones, que pues por ejemplo una persona de 80 años que realmente esté muy enfermo o muy enferma y que su misma enfermedad o inclusive su edad ya no le permita entender lo que está haciendo, también eso es un tema de capacidad. Y les puse aquí un pequeño ejemplo. Un contrato de compraventa de inmuebles debe otorgarse en escritura pública, de lo contrario sería nulo. Este es un ejemplo de forma, ¿saben? De que son los contratos privados y los contratos que se hacen ante escritura pública. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo exige de la situación, ¿no? De la acción. Porque se necesita una formalidad como lo que es la fe pública. Por ejemplo, un contrato de compraventa de vehículo no necesariamente se tiene que llevar ante notario público, únicamente puedes usar una factura. Pero en caso de compraventas de bienes raíces, pues sí se necesita. Ahora, llegamos al tema de la clasificación de los contratos. Tenemos, si no mal recuerdo, 5 clasificaciones de contratos principales, porque en la doctrina, en la práctica, van a encontrar muchísimos tipos de clasificación de los contratos. Yo les puse los más usuales, los que más se utilizan y los que más sirven, la verdad, para mí, al menos este tema de los contratos patrimoniales o civiles. Pero, pues no se les olvide que existen muchos otros tipos de contratos en otras ramas. Bueno, aquí vamos a ver primero los primeros, que es un tipo de contrato unilateral o bilateral. Unilateral, ¿a qué nos referimos? A que solo una de las partes asume un tema de obligación. Un ejemplo, pues el comodato, ya que el comodato pues consta de 2 partes, pero aquí va el tema. El comodante entrega un bien y el comodatario pues solo tiene la obligación de devolverlo. Sin embargo, el comodante pues nada más asume una obligación a su vez. O sea, no existe más obligaciones para quien entrega el bien, únicamente para el que lo recibe. Por ejemplo, yo únicamente, no sé, una renta de un vehículo, por ejemplo, no es un contrato meramente patrimonial, pero
pues funciona. El comodante va a decir, el dueño del vehículo, ok, yo tengo una empresa de vehículos, yo te voy a rentar el vehículo y ya. Y yo participo como el dueño del bien inmueble, o sea, yo te voy a entregar el bien. Pero tú como comodatario, tú que recibes el bien inmueble, o digo el bien mueble, perdón, sigo con el tema de las casas, con el bien mueble, pues tú tienes la obligación de cuidarlo, de ponerle gasolina, de y así vas a tener muchísimas consecuencias si no me cumples. Pero, sin embargo, pues el comodante únicamente está obligado a, pues, prestar el vehículo. Entonces, esto es un ejemplo como muy sencillo de un tema unilateral entre contratos. Y luego tenemos el tema bilateral, es decir, que ambas partes se obligan recíprocamente. Es decir, que hay derechos, pero también obligaciones para ambas partes. Un ejemplo, pues es otra vez regresamos al mismo tema, la compra-venta. Pues el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Es decir, yo no te voy a pagar si tú no me das el bien, ¿sabes? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería un contrato unilateral y bilateral. Ahora pasamos a los honorosos o gratuitos. Como su mismo nombre lo dice, oneroso nos referimos al tema pues de dinero, es decir, que ambas partes reciben un beneficio y se asume una prestación a cambio. Un ejemplo pues es el arrendamiento, ya que el arrendador pues recibe una renta y el arrendatario recibe el uso del bien. Sin embargo, pues también tenemos otro tipos de contratos que son gratuitos, es decir, una de las partes obtiene un beneficio sin dar nada a cambio. Un claro ejemplo es el tema de la donación, ya que el donante pues transfiere un bien sin recibir contraprestación. Entonces, cualquier tipo de contrato que sea un dar y recibir algo es oneroso. Mientras tanto, los gratuitos son una parte recibe y la otra parte no recibe nada. Por ejemplo, el tema de la donación. Yo tengo una nieta y yo quiero regalarle pues mi casa. Bueno, pues por el tema, por la naturaleza de la acción, pues es un contrato que tiene una cierta formalidad. Yo voy ante un notario público y realizo un contrato de donación con pues mi nieta y diciéndole, ok, yo te voy a dejar mi casa. Te la dejo, por cualquier cosa esa es tuya. Entonces la casa pues ya pasa a ser parte del patrimonio de mi nieta y yo me quedo pues sin nada prácticamente. Sin embargo, pues los onerosos, si es por ejemplo el arrendamiento, que mi mamá me va a rentar un departamento, entonces yo estoy buscando un beneficio que es pues tener donde vivir y mi mamá un tema económico. Entonces yo le pago a mi mamá una cierta cantidad y ella pues tiene un beneficio al recibir una cantidad de dinero y yo tengo otro beneficio al pues recibir el bien inmueble. Como tercer clasificación tenemos los conmutativos y aleatorios. Con comunitativos nos referimos a las prestaciones que deben cumplir las partes, y estas están determinadas y son ciertas desde el momento de su celebración. Un ejemplo, igualmente la compraventa, que pues existe un precio y una cosa claramente definidos. Es decir, no hay un tema de a futuro, es decir, la cosa existe aquí y la cantidad también va a existir en este espacio y ambos vamos a tener algo ya previamente pactado y con conocimiento de que eso es lo que pactamos y eso es lo que nos vamos a entregar. Pero también tenemos los contratos aleatorios, es decir, el beneficio o la pérdida depende de un acontecimiento incierto. Por ejemplo, un contrato con algún seguro, ya sea de casa, vehículo, ya que pues la aseguradora solo paga si ocurre el siniestro. Pero pues si no pasa nada, pues no, tú no recibes nada a cambio, pero tú tienes que seguir pagando por ese espacio, ¿no? Por ese servicio. Entonces, podemos decir aquí que el comunicativo, pues hay algo para recibir por ambas partes y que sabemos que se va a recibir, que no es un tema de si vemos o no vemos, es un tema de están las cosas aquí, entonces yo te lo doy y tú me lo das y estamos de acuerdo. Y aquí en el aleatorio no, aquí en el aleatorio es, pues yo te doy por si llego a necesitar.
Es decir, yo te pago a ti seguro por si llego a necesitar tu servicio, en vez de, pues, necesitarlo y pagarlo directamente. Como cuarto clasificación de contratos, tenemos los contratos, nombrados o los innominados o nominados, por ejemplo. Los nombrados o nominados están expresamente regulados por la ley, con disposiciones específicas para su celebración, interpretación y efectos como el contrato de transporte. Sin embargo, pues también tenemos ay, puse el ratito, perdón, es el innominado, es decir, que no tiene regulación específica en la ley, pero que se celebra con base en la autonomía de voluntad y se rige por disposiciones generales de contratos y por analogías, como el contrato de franquicia, el cual no está tipificado expresamente, pero pues válido mientras respete la ley. Ok, un ejemplo. Como aquí comentamos, los nombrados o nominados son todos aquellos contratos que sí prevenga la ley. ¿Vale? Por ejemplo, un contrato de donación, un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento. La ley prevé muchos tipos de contratos. Igual depende la materia y pues el enfoque al que tú necesitas encontrar el contrato para saber en qué ley se encuentra. Pero pues, por ejemplo, pues existen estos contratos que usamos día a día, los cuales pues están tipificados en ley. Y los innominados son todos aquellos que sí tienen que ir regulados, pero en la cuestión de la forma, es decir, que cualquier contrato que, aunque no venga descrito explícitamente en la ley, pero cumpla con las características de un contrato, se llama contrato, pero no tiene un nombre en específico. Por ejemplo, un ejemplo puede ser un ticket. Un ticket es un contrato no nominado. ¿Por qué? Porque tú a la vez estás haciendo una compra y tú le estás otorgando el dinero a una parte, que es la tienda a la que tú estás comprando el producto. Entonces, tu contrato puede ser tu ticket, por ejemplo. Como última clasificación de los contratos, tenemos principales o accesorios. Muy bien, tenemos como contratos principales, que es autónomo y no depende de otro para existir o surtir efectos. Un ejemplo sería la compraventa, pues puede celebrarse por sí misma. Sin embargo, también existen los accesorios, los cuales dependen de la existencia de un contrato principal para tener validez o sentido. Por ejemplo, la fianza, es decir, que solo existe para garantizar el cumplimiento de una obligación derivado de otro contrato. Por ejemplo, la fianza, este es un muy buen ejemplo, yo hago un contrato de arrendamiento, ¿no? Te voy a arrendar una casa. Pero para yo poderte arrendar esa casa, yo necesito que tú me pagues una fianza. Es otro tipo de contrato. Es decir, derivado de la obligación que yo tengo de arrendarte y tú de pagarme, bueno, no la obligación de arrendarte, la obligación que tú tienes de pagarme lo que tú quieres arrendar. Yo te voy a pedir un segundo contrato, que es accesorio y va de la mano con el principal. Entonces, sale este contrato accesorio que es de la misma obligación de que yo me obligo a pagarte a ti, arrendador, la renta del inmueble y pues quedamos a mano. Por ejemplo, los depósitos también es como un ejemplo, nada más que los depósitos usualmente no suelen estar bajo un contrato aparte, pero pues la fianza es un gran ejemplo de accesorios. Ahora, vamos a empezar con el tema 2 de la clase del día de hoy, que son los principios generales del derecho de contratos. Tenemos como primer principio pues la autonomía de la voluntad, el cual pues su fundamento está en el artículo 6 y 1832 del Código Civil Federal y el primero y 1334 del Código Civil del Estado de Jalisco. Podemos definir como autonomía de la voluntad que reconoce que las partes son libres de decidir si celebran un contrato, con quién y bajo qué términos, siempre que no infrinjan normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres. Un ejemplo es pactar intereses usurarios es nulo por violar el orden público. Un ejemplo
yo realizo un contrato de compraventa. No, es que quiero cambiar. Es que es más sencillo como los ejemplos de compraventa, entonces por eso les pongo muchos ejemplos de compraventa. Yo les hago una compraventa, lo cual nosotros pactamos que la compra de la cosa va a ser durante 12 meses y dentro de esos 12 meses se va a cobrar un tanto por ciento de interés. Los intereses también se encuentran regulados por el Código Civil, siempre y cuando pues sea de la naturaleza. Entonces, los intereses que no vengan regulados mediante el Código Civil y el tipo de contrato, ahí si excede el porcentaje de interés, eso es este un tema aún de voluntad, ¿no? Hay que pactar pues los intereses usurarios es nulo por violar el orden público. Un ejemplo que podemos también tener, que ya esto es extra por si ustedes lo quisieran leer, es la tesis emitida por la Suprema Corte en el 2003 que habla de la autonomía de la voluntad. Sus límites están dados por el orden público y las buenas costumbres. ¿Sabes? Ya se los dejo ahí para que, pues, si quieren darle una leída. Pero, pues, vamos a seguir ahora con el siguiente principio. El siguiente principio es la buena fe y su fundamento lo encontramos en el artículo 1796 y 1830 del Código Civil Federal y también pues está regulado por el Código Civil del Estado en el 1338. Y pues entendemos como buena fe que pues esta es la que obliga a las partes a actuar con honestidad, transparencia y respeto mutuo desde la formación hasta la ejecución y conclusión del contrato. Un ejemplo, el arrendador no puede ocultar defectos graves del inmueble. Que por ejemplo, yo le voy a rentar un inmueble a una persona y esa persona está de buena fe confiando en que yo le estoy entregando de buena fe un bien inmueble, pues, habitable, ¿no? Por ejemplo, hoy yo te rento un bien inmueble, pero yo nunca te comento que el bien inmueble no tiene tubería, o no tiene un desagüe, o no está al corriente de sus pagos de luz. Entonces, tú me haces la renta del bien inmueble, lo quieres usar y pues, ¿cómo vas a usarlo si no hay luz, no? Sí, puedes vivir en él, sí, no necesitas la luz para ciertas cosas, pero al final pues es algo indispensable y necesario para la vida. Y ni se diga, por ejemplo, temas de agua potable. Entonces, por ejemplo, este es un tema de buena fe, de que tú actúas haciendo que, por ejemplo, en este caso, yo voy a reparar lo que haga falta para poder rentar en buenas condiciones el bien inmueble. Perdón, chicos. Y tenemos como tercer principio, que es la libertad contractual, es decir, está reconocida en los últimos preceptos que la autonomía, es decir, el primer concepto, y pues esto significa que protege la decisión de contratar o no, la voluntad. Lo que les comentaba desde hace rato, el tema de la voluntad es súper importante para cuando hablamos de temas de contratos, porque sin voluntad de los contratos no pueden existir, es su base. Entonces, un ejemplo de libertad contractual puede ser, pues una empresa no puede exigir renunciar derechos laborales para contratar. Por ejemplo, yo no puedo obligarte a ti a que hagas algo para que me contrates a mí. Por ejemplo, yo no te puedo obligar a ti a que suspendas un servicio para que me contrates. Yo no puedo obligarte a ti a que dejes de hacer algo o rompas otro contrato con otra persona para que lo hagas conmigo, ¿vale? Eso es un tema de libertad de contractual, el poder decidir de qué forma y cómo y con quién, pues, celebrar un contrato. Ahora, ya como último punto, tenemos las fuentes del derecho, que pues rigen este tema contractual. Primero, pues tenemos a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra ley principal, nuestra ley máxima, que pues de aquí emanan todas nuestras leyes secundarias. De ahí nos derivamos al Código Civil Federal, que esta actúa en suplencia del Código Civil del Estado de Jalisco. Recordemos este tema de la pirámide Kelsen, que pues existe una jerarquía de las normas, pero no siempre es aplicable.
Por ejemplo, en materia civil, pues recordemos que pues por algo vivimos en una república federal y cada uno tiene sus propias leyes, las cuales deben de aplicarse. En este caso, en temas patrimoniales, en temas de derecho privado, pues tenemos el Código Civil del Estado, que debe ser nuestra principal ley para poder aplicar en temas de derecho privado. Sin embargo, nuestro código no rige siempre al 100% un tema completo de todos los derechos y obligaciones que tenemos como personas. Sin embargo, pues existe el Código Civil Federal que aplica a temas, pues obviamente de jurisdicción federal, pero entra también como supletorio. Y el mismo Código Civil del Estado nos lo menciona, que en caso de que el Código Civil del Estado no cubra alguna necesidad, pues bueno, podemos suplirla o podemos apoyarnos en el mismo Código Civil Federal. Como cuarta fuente del derecho, pues tenemos el tema de la jurisprudencia, que es muy importante también, ya que como les comenté y no sé si se notaron conforme el cambio de las diapositivas, que los fundamentos no siempre los encontramos en el Código Civil del Estado. Sí se encuentran y sí se regulan, pero no regula todo por completo. Entonces es muy importante pues también de, si bien es cierto, hay temas que el Código Civil Federal sí regula, también hay detalles que en un momento de aplicación o en ejecución de los contratos no se menciona gráficamente en ninguno de los códigos o las leyes o las leyes. Entonces aquí es donde entra la jurisprudencia, que nos ayuda mucho a este tema más aplicativo o procedimental respecto a los contratos. Como quinta fuente del derecho, tenemos la doctrina, que pues esta es más que nada una ayuda, ay, perdón, muy bien así ya. Esta es más que nada una ayuda al tema doctrinal, es decir, teórico. La teoría, de dónde viene este tema de los contratos, de qué nos podemos basar, siempre obviamente con fuentes confiables y autores fidedignos. Sin embargo, pues a veces cuando ninguno de estos espacios cubre nuestra necesidad de pensamiento o de información, pues podemos nosotros aplicar la teoría o la doctrina para pues suplir estas deficiencias. Y ya por último, importantísimo también, pues la costumbre, ¿no? Por ejemplo, esto ya es un tema ya más de contratos de mercantil, pero hay muchos temas que en la materia mercantil siempre se hicieron por costumbre. Y muchas fuentes y figuras que la materia mercantil regula apenas, pero todas esas cuestiones no crecieron de un tema fundamental o de derecho, no, era la costumbre que se tenía hace muchísimos años y que se fue implementando y que hubo un punto en el que pues ya se reguló, pero esa regulación no vino de una perspectiva de ley en donde vamos a leer y vamos a debatir y vamos a analizar, no, viene de la mera costumbre, los actos mercantiles. Entonces, pues aquí es donde tampoco nos olvidemos que la costumbre, por más que digan no puede aplicar, imposible, pues sí se aplica. Y uno que me hizo falta agregar, que también muy importante, los principios generales del derecho, ¿no? Que son estas frases célebres que utilizamos como abogados y que aunque no lo crean, pues aún así tienen una aplicación. Entonces, digo, no son muy usuales, pero cuando ya no queda ninguna otra cuestión particular, lo general siempre sale a la luz, es decir, por los principios generales del derecho. Entonces, estos son nuestras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 fuentes de derecho que regulan el tema contractual. Ahora, Eh, bueno, les voy a dar un break de 10 minutitos, 15 minutitos. Yo creo que regresamos ahorita a las 8 en punto y voy a ponerles dos actividades que van a ser dos videos que vamos a ver para terminar como de planchar lo que acabamos de ver ahorita en las diapositivas. Y pues conforme vayan pasando los videos, vamos a ir dando comentarios, vamos a ir parando un poquito, ¿sabes? Entonces, ahorita a las 8 en punto regresamos para poder terminar la clase con las actividades.
Hola chicos, regresamos con nuestra clase. Ya terminamos el tema de, de las diapositivas. Ahorita vamos a pasar con los videos que les estaba comentando. Van a ser dos videos, uno un tema conceptual y el otro ya es un tema de la clasificación de los contratos que habíamos dicho. Espero no me salga ningún anuncio, pero si sale algún anuncio, una disculpa. Pero ahorita vamos a comenzar con el siguiente video. Denme un segundito en lo que vuelvo a compartir pantalla. Listo. Les voy a poner pantalla completa y vamos a ver el primer video. El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. Es lo que yo les comentaba ahorita, el tema de los convenios, que es un tema más de lo general a lo particular. Es decir, que el convenio viene un poquito más al tema general. Mientras tanto, el contrato pues viene dentro del convenio. Entonces, el contrato es un tipo de convenio en el cual pues existe un tema patrimonial, que fue lo que comentamos hace ratito en la diapositiva. Y pues sobre todo también mencionar este tema, que pues el contrato crea, transmite derechos y obligaciones dentro del mismo contrato. Transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de el contrato crea derechos reales o personales o bien los transmite. Pero el contrato no puede crear derechos distintos. ¿A qué nos referimos con con derechos distintos? Es decir, el contrato no te puede dar más derechos de los que se derivan de la naturaleza del mismo. Por ejemplo, yo no te puedo firmar un contrato de arrendamiento y que con ese contrato tú tengas derecho a un acceso al sistema de salud público, ¿no? O sea, son derechos que sí podemos tener como personas, pero que no emanan de un contrato, no más allá de los que por consecuencia se dan derivado de la existencia del acto jurídico. Contratos que originan exclusivamente derechos personales, otros que crean derechos reales y personales, y puede haber contratos que exclusivamente tengan por objeto dar nacimiento a derechos reales. Ok, contratos que crean exclusivamente derechos personales, es decir, aquí no hay un tema patrimonial, no hay un objeto físico como tal. Aquí tenemos derechos personales y reales, es decir, que aquí sí puede haber un tema de involucramiento de algún tema físico, de algún objeto físico. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, el comodato, que es, bueno, yo tengo el derecho del bien, ¿saben? Y luego tenemos los que son exclusivamente reales, que únicamente hablamos de un tema económico o un tema ya tácito físico. Opinión de dar nacimiento a derechos personales y reales. Desde luego, la compraventa, como cualquier otro contrato relativo al dominio, por definición, transfiere la propiedad del enajenante al adquiriente y al transferir la propiedad da nacimiento a un derecho real, el derecho de dominio en favor del comprador, del permutante, del donatario, etc. Pero también la compraventa engendra derechos personales, porque tiene los contratantes obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, obligaciones de entregar la cosa, de garantizar una posesión pacífica y útil de la misma, de responder de los vicios o defectos ocultos y de la evicción. Y respecto al comprador, pagar el precio, entregarlo en momento, tiempo y forma convenida, etc. Exclusivamente de obligaciones, es decir, de derechos, pesos, mandato,
el depósito, el comodato y el arrendamiento que crean exclusivamente derechos personales. En los contratos de prestación de servicios se advierte desde luego que se trata de derechos personales, consistentes en la ejecución de un trabajo, de un hecho, de un servicio y en la remuneración de ese trabajo tras el mandato de la prestación de servicios profesionales o no profesionales. Por último, hay contratos que tienen por objeto exclusivamente dar nacimiento a derechos reales. El usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre pueden hacer de contrato. Por consiguiente, el contrato que se le puede constituir esos derechos reales o para transmitirlos tendrá solo esta función específica. Muy bien, vamos a regresarnos un poquito al aquí. Excelente. Bueno, tenemos que, como les comenté, hay muchos tipos de contratos. Están los contratos que ya dijimos, nominados y nominados, gratuitos, onerosos, unilaterales, bilaterales. Pero pues también lo pueden dividir en ese tipo de tipos de contratos, ¿no? Que son los contratos que tienen derechos personales y reales, en ese trato de la compra-venta, reales respecto al objeto, a la cosa, y personales respecto a la acción de las personas que se van a contraer en el contrato para poder llegar a la obligación o a la acción de hacer. Y los personales, que ya vimos que pues existen pues tanto el mandato, el depósito, comodato, arrendamiento, que son más una cuestión de hacer, no tanto de dar. Por ejemplo, en los de compra-venta, pues sí se tiene que dar algo, un objeto físico, pero también tiene derechos personales respecto al derecho, como ya comentamos, de no dolo, no vicio, no violencia, ta, 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 ta. Sin embargo, en los personales, pues únicamente son los temas de hacer o no hacer en su caso, pero no viene implícito un tema de dar algo físico. Y pues tenemos aquí ya el tema de los derechos reales, que pues aquí ya se tienen explícitamente inmersos el tema del usufructo, el uso, habitación, servidumbre, que esto vamos a ver un poquito más adelante para no entrar como en este espacio. Pero sí me gustaría que se quedaran mucho con este espacio, de que hay contratos que únicamente ven derechos reales, otros que ven derechos reales y personales y otros únicamente derechos personales. En el tema de los contratos civiles únicamente vemos ya sea o derechos reales o derechos personales y reales, ¿sabes? Pues bueno, este fue nuestro primer video. Ahorita les voy a enseñar el siguiente video, que este ya es un tema de clasificación de los contratos. Entonces, déme chance de ponerlo en grande y Minutos de jurídica. En esta ocasión vamos a ver un tema teórico con muchas aplicaciones prácticas. En este video te voy a explicar la clasificación de los contratos, la importancia de conocerlos y algunos ejemplos. Así que comenzamos. Pues bien, debemos saber que la doctrina realizó una clasificación de los contratos de acuerdo a diversos puntos de vista y que esta clasificación o categorías puede aplicar a más de un mismo tipo de contrato. Vamos a empezar con los contratos unilaterales y bilaterales. El contrato unilateral no se clasifica desde el punto de vista de la voluntad de los contratantes, sino que la unilateralidad se implica en cuanto a la carga de obligaciones. Los contratos unilaterales implican que solo una de las partes conlleva alguna obligación. Ejemplificar este tipo de contratos es complejo, ya que todos los contratos implican una cierta carga de obligación bilateral. Sin embargo, algunos toman como ejemplo de este tipo de contrato un depósito gratuito, donde el depositante entrega la cosa al depositario y éste tiene la obligación de cuidarla. Sin embargo, podemos decir que no es un contrato bilateral perfecto, ya que existe en primer término la obligación del depositante de entregar la cosa, y si dicho depósito no es gratuito, se convierte en un contrato bilateral. Por su parte, el contrato bilateral tenemos que es aquel que determina derechos y obligaciones para ambas partes, lo que implicaría que la mayoría de los contratos corresponde a esta clasificación. 2.
contratos onerosos y gratuitos. Esta clasificación de los contratos se toma partiendo de los provechos o gravámenes que implica cierto tipo de contrato. El contrato gratuito implica que los provechos son para una de las partes y el gravamen para la otra. Como ejemplo de esto es el comodato, en donde una propiedad es prestada sin que el comodante espere el pago por el uso de su propiedad. Por otra parte, el contrato oneroso por excelencia es la compraventa, en la que ambas partes obtienen provecho como resultado de dicho contrato. 3. En los contratos onerosos, la doctrina considera una subclasificación de los mismos, la cual es de conmutativos y aleatorios. El contrato oneroso conmutativo es aquel en el que los provechos y gravámenes son ciertos y conocidos por ambas partes desde la celebración del contrato, mientras que en el contrato oneroso aleatorio, los provechos y gravámenes son desconocidos en la celebración del contrato hasta que se dé cierta hipótesis o condición. El mejor ejemplo de un contrato oneroso aleatorio es un contrato de esperanza, el cual tiene por objeto que una persona compra los frutos que produzca una cosa en el tiempo, corriendo el riesgo de que dichos frutos no lleguen a existir. 4. Contratos reales y consensuales. Otra clasificación de los contratos es la de reales y consensuales, en la que el contrato en sí mismo puede decirse inicia su validez a raíz de la entrega de una cosa, bien, a raíz del acuerdo de voluntades. Esto es fundamental saberlo, ya que un contrato de tipo real en el que no existió la entrega de la cosa implica que las obligaciones de dicho contrato no se han generado, mientras que un contrato de tipo consensual, las obligaciones nacen a raíz del contrato mismo. 5. Contratos formales y consensuales. Esta clasificación es muy importante conocerla en cada tipo de contrato particular, en razón de que un tipo de contrato formal, solemne, cuyas formalidades no se hayan dado adecuadamente, tiene por consecuencia su nulidad. Un ejemplo muy claro de esto es en México, cuando los poderes notariales para pleitos y cobranzas no llevan un artículo del Código Civil transcrito de forma textual, implica la nulidad de dicho poder. Por otra parte, los contratos consensuales son aquellos en los que la expresión de voluntad se puede dar por cualquier medio y se tiene como un contrato perfecto, como por ejemplo el contrato de transporte de pasajeros. Cuando te subes a un taxi no existe una formalidad propia ni un documento de por medio, y sin embargo ese pequeño acuerdo de voluntades existe y es regulado por el derecho. 6. Contratos principales y accesorios. El contrato principal es aquel que por sí mismo existe, sin ningún tipo de requisito adicional, como por ejemplo el arrendamiento. Por otra parte, un contrato accesorio usualmente es de garantía. Depende de la existencia de un contrato principal, como por ejemplo una hipoteca. Usualmente es con motivo de un préstamo, el cual es un contrato principal de mutuo. Finalmente, se clasifican los contratos en instantáneos y de tracto sucesivo. El contrato instantáneo es aquel tipo de contrato que se cumple en el momento de su celebración, es decir, queda perfeccionado en un solo momento, como por ejemplo una compra que realizas en un supermercado. Mientras que el contrato de tracto sucesivo es aquel cuyo cumplimiento se da en el lapso del tiempo. El ejemplo por excelencia de este tipo de contrato es el arrendamiento, el cual da su cumplimiento en el pago de rentas de forma parcializada y en el transcurso del tiempo. Con este video iniciamos una serie relacionada a los contratos, en el que se explicarán de forma detallada cada uno de estos. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Muy bien. Creo que aquí podemos rescatar mucho, un poquito de lo que checamos en la presentación. Sobre todo este tema de, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está.
aquí. El tema de formales y consensuales, que es un poquito como el tema nominado o innominado, que es prácticamente lo mismo. Formal, es decir, debe respetarse la forma que la ley marca para que el contrato sea válido con pena de nulidad. Es decir, que hay un tema en el de que si el contrato no va con, o sea, está previsto en derecho, pero a la vez que pues, si no va conforme a derecho, pues se puede nulificar el tema de la forma. Sin embargo, los no nominados, es decir, es una manifestación de la voluntad que da por válido la celebración de un contrato. Por ejemplo, aquí nos pone muy claro el tema del taxi, un servicio, ¿vale? O por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, el ticket es el tema del contrato. ¿Por qué? Porque con ese ticket yo me estoy obligando a pagar y yo doy una cantidad por un objeto. Entonces, esto me gustó mucho este ejemplo del taxi, pero igual es como un ejemplo de que pues no siempre hay contratos nominados, no siempre todo va a estar en ley. Algo como abogados que tenemos que tener muy en claro es que por más que tengamos un país que esté muy regulado en respecto a que tenemos muchas leyes y normas, también es cierto que hay muchos temas que no están regulados y que se van a regular en un futuro, pero sobre todo en este caso del tema de contratos. Es muy importante pues tenerlo en mente, que no todo va a venir en ley y que hay cosas que podemos encontrar en otro espacio. También el que quiero resaltar, que estaba antes acá está, es este, de los conmutativos y aleatorios. El conmutativo es las partes conocen desde el contrato los términos y beneficios. Es decir, yo ya sé desde el momento en el que yo voy a firmar un contrato qué es lo que voy a obtener y qué es lo que te voy a dar. Sin embargo, el aleatorio es que no todo es 50-50, no todo es yo recibo y yo te doy. Aquí es yo te doy esperando recibir un fruto de lo que yo te estoy dando. Entonces, por ejemplo, estos son contratos de esperanza, es decir, como llamamos la inversión. Yo estoy invirtiendo en algo, lo cual yo no sé si va a dar alguna cantidad en un futuro, pero pues yo ya lo estoy invirtiendo. Entonces, yo tengo esta obligación de dar y esta persona tiene la obligación de recibir si es que existe. Si no existe, pues no hay obligación de recibir, o sea, de dar tampoco. Entonces, creo que de todos los contratos, estos eran como los que, estos también. Eh, mm, Acá está. Contrato generoso y gratuito, que es decir, pues tenemos que el contrato gratuito implica que que los provechos, perdón, son para una de las partes y el gravamen para la otra. ¿Vale? Mientras que pues el oneroso pues no es así, ¿no? El gratuito es yo doy sin recibir nada a cambio, el oneroso es yo te doy esperando recibir algo y usualmente el dar es una cantidad o recibir una cantidad de algo. Entonces, pues bueno, estas fueron las dos actividades. Espero que les haya quedado un poquito más claro este tema de los contratos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. No, Lick, todo bien. Gracias. Bueno, pues entonces por mi parte sería todo la clase del día de hoy. La próxima clase sí vamos a tocar ya el tema de los tipos de contratos y les voy a explicar un poquito los contratos, pero pues espero que se vayan con el tema general. Cualquier duda que tengan, pues estoy por WhatsApp y pues nos vemos la próxima semana, ¿vale? Cuídense mucho, descansen y nos vemos. Gracias por la clase del día de hoy. Gracias, Lick. De igual manera, nada más falta su número telefónico. Cierto, cierto. Se me olvidó mi número. A ver si los voy a pasar. Acá está mi número. Ese es mi número. Si necesitan algo en lo particular, con mucho gusto, los atiendo por WhatsApp, ¿vale? Igual si quieren tomarle una fotito, o algo, pues ahí está en el chat. Igual si no, ahorita se los dicto en caso de que alguien no pueda ver el chat. Es 33 24 Muchísimas 80 gracias. 03 89. Para los chicos que ven la clase en los días posteriores. Y pues sería todo, chicos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Lick. Gracias.